Un año más seguimos padeciendo las enormes deficiencias que por parte del Gobierno no tiene en cuenta nuestras reivindicaciones, ni en cuanto a medios, ni en cuanto a revalorizaciones de nuestros baremos y actualización a unos importes adecuados. Voy a dar la palabra a la diputada responsable del turno de oficio del Colegio de Abogados de Ciudad Real, Elena Gómez Heredia, para que realice unas manifestaciones y luego retomaré yo de nuevo la palabra para hacer las reivindicaciones que este año vamos a realizar con motivo de este día. Elena, tienes la palabra. Gracias, Ricardo. A ver, después de comprobar los datos que se nos han facilitado por parte del Observatorio de Justicia Gratuita, hemos visto que un año más el número de asistencias que prestamos y de turnos que asumimos los letrados de turno de oficio se han visto incrementados. Por el contrario, nuestros emolumentos se han reducido en un 7%. Este año nuestras reivindicaciones fundamentalmente de carácter económico, porque los pobres en el sistema de beneficio de justicia gratuita somos los profesionales que atendemos a los beneficiarios. Los pobres somos los abogados y los procuradores. Y quien se está lucrando de nuestro trabajo es el Ministerio de Justicia. Como tantas otras veces reivindicamos que se incrementen los baremos conforme a la subida de IPC. Igualmente que se generen sistemas para que este incremento sea de forma automática y que todas aquellas actuaciones que hacemos con el grado de calidad del servicio que estamos prestando, solicitamos, reivindicamos que todas ellas sean remuneradas. Aquellas que no tengan cobertura, que puedan serlo por analogía con otras similares. Y ya está bien de que el coste del servicio de justicia gratuita está constitucionalmente garantizado para el ciudadano. Quien lo estemos asumiendo seamos los letrados, que no escatimamos nunca en prestar nuestro trabajo. Muchas gracias, Elena. En definitiva, lo que reivindicamos concretamente es lo que bien ha dicho Elena, la exigencia del incremento de las cuantías del baremo del turno de oficio, las cuantías por las que se retribuyen a los abogados y abogadas del turno de oficio por su prestación de servicio los 365 días del año, 24 horas. Es necesaria la introducción de un sistema de actualización automático, es decir, que todos los años esas retribuciones se incrementen según el IPC, y los procedimientos que se realizan de forma efectiva por los abogados. Es curioso que tengamos que asumir determinadas actuaciones profesionales, a veces que suponen un gran esfuerzo y que no sean abonados porque no se contemplan en el baremo, pero la realidad es que sí las realizamos. Luego entonces el Ministerio tiene que ser sensible y darse cuenta que tiene que incluirlas. Consideramos una injusticia el que los abogados y abogadas del turno de oficio, a pesar de haber desarrollado su trabajo, no pueden percibir una compensación. Y me dirán ustedes, ¿por qué no pueden percibir una compensación en determinados asuntos? Pues muy sencillo. Como hay que tramitar el expediente de justicia gratuita, hay muchas ocasiones que a quien hemos defendido, a quien hemos asistido en una detención, pues no es beneficiario de esa justicia gratuita porque tiene medios para pagarlo. Y resulta que hacen recaer el Ministerio sobre el abogado la persecución de ese beneficiario para que le pague los debidos honorarios, cuando lo suyo es que es el Ministerio quien los abone y luego, si quiere, repita contra ese beneficiario del servicio prestado porque tiene medios para podérselos pagar. Es necesario incrementar el número de letrados diarios en el servicio de guardia de víctimas de violencia de género. Esta es una cuestión que venimos reivindicando todos los años. Por ejemplo, en la provincia de Ciudad Real, para la víctima de violencia de género, hay un letrado asignado para 3 partidos judiciales, concretamente Almagro, Daimiel y Ciudad Real. Es imposible poder prestar adecuadamente ese servicio. Necesitamos que al menos haya un letrado por cada uno de los partidos judiciales o letradas que pueda, con dignidad y en un tiempo razonable, poder atender ese servicio que además nos exige
la inmediatez para su prestación. Instamos igualmente al Gobierno para que incluya de forma urgente en la Ley de Justicia Gratuita la asistencia a las víctimas de cualquier clase de violencia sexual y cumpla así el mandato que le dio la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la llamada Ley del CSI. Es imprescindible que se abone la disponibilidad de los letrados y letradas en los servicios de guardia de todos los partidos judiciales. Igualmente deben abonarse los kilometrajes de todos los desplazamientos que se realicen en las guardias o turnos. Es curiosísimo que resulta que aquí te llaman para una asistencia al detenido en Anzura, que pertenece al partido judicial de Ciudad Real, te tienes que hacer 100 y pico kilómetros de ida y 100 y pico de vuelta y no te abonen ese kilometraje. Y al final al compañero que realiza esa función y que lo hace de una manera inmediata, le cuesta el dinero. O sea, de ahí que lo que estamos viendo es que hay mucha gente que se está o bien borrando del turno de oficio o incluso no apuntándose, y ha disminuido el número de letrados del turno por estas circunstancias, porque al final le cuesta el dinero y no tiene por qué subvenir a las necesidades que tendría que cubrir el Ministerio de Justicia. Y ya por último, el Ministerio ha de cumplir el calendario de pago al que el cliente se comprometió, que le obliga al pago mensual del mismo y que está regulado en el Real Decreto 141 del año 2021 de 9 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita. No puede admitirse en modo alguno que año tras año, respecto a los meses de noviembre y diciembre, se incumpla ese pago mensual. Y al final, al compañero que realiza esa función y que lo hace de una manera inmediata, le cuesta el dinero. O sea, de ahí que lo que estamos viendo es que hay mucha gente que se está o bien borrando del turno de oficio o incluso no apuntándose, y ha disminuido el número de letrados del turno por estas circunstancias, porque al final le cuesta el dinero y no tiene por qué subvenir a las necesidades que tendría que cubrir el Ministerio de Justicia. Y ya por último, el Ministerio ha de cumplir el calendario de pago al que el cliente se comprometió, que le obliga al pago mensual del mismo y que está regulado en el Real Decreto 141 del año 2021 de 9 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita. No puede admitirse en modo alguno que año tras año, respecto a los meses de noviembre y diciembre, se incumpla ese pago mensual del turno de oficio establecido en el citado reglamento y el pago de dichos meses se demore hasta finales de marzo o abril. Es una improvisación, es una falta de consideración para la abogacía el que tengamos que estar encima financiando por estas circunstancias. Afortunadamente en el propio Ciudad Real tenemos un sistema de confirming que permite a los compañeros adelantarse del cobro de esos turnos, y se supone un esfuerzo, y incluso en este año pues ha habido un momento en el que, claro, el confirming tiene una vigencia y si no se paga en ese tiempo tienes que abonarlo, que los fondos del comercio han tenido que salir al frente de lo que se había anticipado. Nuevamente al mes o mes y medio se resolvió y las cosas volvieron a su cauce, pero eso no se puede permitir que todos los años tengamos esta misma situación, y de ahí que reivindiquemos que por favor se dé cumplimiento en los términos que se tiene normado y que paguen mensualmente en los meses que corresponden. Y esto en definitiva es lo que el día de hoy queremos reivindicar, pero yo no quiero olvidar una cuestión que se ha producido en esta semana, y es que en el Congreso de los Diputados, sin ningún voto en contra, por fin, porque era una de nuestras pretensiones desde el Consejo General, comandado por Victoria Ortega como presidenta, que se aprobara por este gobierno y por el resto de grupos parlamentarios, se aprobó la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Esa es una norma que nos va a permitir desarrollar nuestro trabajo de otra manera, se implementa como está prevista y los términos que se han aprobado en el Congreso de los Diputados. Esto es una garantía para la buena defensa de los ciudadanos y sin duda da un papel relevante, como no puede ser de otra manera, tanto abogados como procuradores en esa labor que realizamos diariamente. Con esto pues finalizo mis palabras y simplemente deciros que tenemos que seguir reivindicando todo lo que aquí he mencionado hasta que consigamos que el Ministerio sea sensible y tenga en consideración nuestras necesidades. Muchas gracias.